Buen día a todos, bienvenidos a la clase de idioma español. El tema a tratar el día de hoy será la acentuación. Empecemos. Contenidos a tratar de manera general. Acentuación, clasificación de la acentuación, diptongo, triptongo, hiato y algunas reglas de la acentuación ortográfica. Definamos qué es el acento. El acento es la mayor intensidad con que se pronuncia una sílaba, llamada sílaba tónica. Veamos las sílabas. Tenemos un ejemplo de las sílabas tónicas. Tenemos tres palabras que son las siguientes: naranja, oscuro y la palabra grande. Si se pueden dar cuenta, las palabras que poseen la sílaba tónica se encuentran resaltadas y escritas con negrita y mayúscula, porque según el acento se define como la mayor intensidad con que se pronuncia la sílaba llamada sílaba tónica. Y las átonas son lo contrario. Vemos aquí aprobado, aquella. La intensidad de voz tiende a ser suave. ¿Por qué resulta tan difícil para algunos encontrar la acentuación en una palabra? Puede ser por un uso inapropiado de la ortografía o considerar poco relevantes las reglas ortográficas y gramaticales. Veamos. Saludos, estoy ocupado ahora mismo. Favor de decirle que puede llamarme más tarde. Perdón. Y ahí tenemos ya una mala escritura de la frase que decíamos que puede ser que hay un uso inadecuado de la ortografía. Saludos, estoy ocupado ahora mismo. Favor de decirle que puede llamarme más tarde. Perdón. Hay una mala escritura, un uso inapropiado de la ortografía. Y la siguiente, saludos, estoy ocupado ahora mismo. Favor de decirle que puede llamarme más tarde. Perdón. No estamos utilizando los acentos, los signos de puntuación. Quiere decir que estamos considerando poco relevante las reglas ortográficas y gramaticales, por eso nos resulta tan difícil desde el principio y luego con el tiempo encontrar esa acentuación adecuada al momento de pronunciar la palabra, porque simplemente no hay práctica de ella y como nos malacostumbramos a escribir mal o simplemente no le ponemos importancia, eso provoca esto que vemos aquí. El primero, que está de azul, se encuentra muy bien escrito. Se están utilizando todos los signos de puntuación y entonación. Se pronuncian los acentos que llevan sílaba tónica. En el segundo ejemplo ya no. Hay un uso mal adecuado de la ortografía. Y en el tercer ejemplo, de la misma manera, simplemente se omite las reglas ortográficas porque para la persona no es totalmente relevante y entonces ahí ya cambia el mensaje. Esa sería la dificultad en esta situación. Veamos las aclaraciones entre qué es un acento y una tilde, porque siempre tienden a confundirse. Pues el acento pertenece a la lengua hablada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo pronuncio la palabra, pues el acento va inmerso en dicha pronunciación. Cuando yo voy y la pronuncio como las palabras que teníamos anteriormente, que era naranja, oscuro y grande. Lo estoy pronunciando de manera adecuada. Quiere decir que ahí estoy pronunciando el acento de la sílaba tónica. Ahora, ¿qué es la tilde? Pues la tilde pertenece a la lengua escrita. La tilde es la rayita oblicua que agregamos a la vocal donde lleva la mayor intensidad de voz, si ésta lo requiere según las reglas impuestas por la Real Academia, que son reglas que se crean para mejorar la pronunciación y el uso adecuado del idioma español.
Pasos para encontrar la acentuación de las palabras. Pues veamos algunos pasos que nos van a servir para ir encontrando la acentuación adecuada de las palabras. Búsqueda de la acentuación. Por ejemplo, en un diccionario puedo ir y buscar si yo desconozco dónde lleva el acento y también si desconozco cómo se pronuncia, pues ahora tenemos muchas facilidades, tenemos muchas herramientas, tenemos el internet, tenemos Google y hay otras herramientas que nos sirven donde podemos nosotros colocar la palabra y pues ya nos dan la correcta pronunciación de la misma y entonces así yo puedo encontrar la acentuación correcta de esa palabra. También separación de la palabra en sílabas. Para encontrar el acento, pues también podemos separarlo en sílabas, como lo vimos en el primer ejemplo de las tónicas y de las átonas. Podemos separarlas en sílabas y pronunciarlas para ir determinando cuál es la sílaba tónica y cuáles son las sílabas átonas, las sílabas de menor intensidad de voz. Entendemos que la sílaba tónica es la que lleva la mayor intensidad de voz cuando yo la pronuncio. Entonces así diferencio. Esta es tónica porque tiene mayor intensidad de voz. Cuando yo la pronuncio, el golpe es más fuerte. Ahora las átonas son las de menor intensidad de voz. Entonces yo voy dividiéndolas y entonces así es como yo puedo ir determinando esa acentuación. Ahora otro paso es poner la tilde dependiendo si cumple las reglas de acentuación. Sabemos que se da en palabras agudas, graves o esdrújulas. Veamos pasado. Tenemos la palabra pasado como ejemplo. Aquí se dividió por sílabas. Pasado. Y tenemos ahí que la sílaba tónica de esta palabra es pasado, pasado o pasado. ¿Cuál serán la sílaba átonas y cuál es la sílaba tónica? Leámoslo, analicémoslo y entonces veamos cuál es la respuesta. Y entonces tenemos ahí palabra pasado. Sílaba tónica, la sa. Y la sílaba átonas son pa y do. Así pudimos nosotros descubrir cuál era la sílaba tónica y cuáles eran las sílabas átonas, separando la palabra por sílabas e ir colocándola a manera de que la pronunciación nos dé la respuesta en donde se encuentra la acentuación fuerte, o sea, la sílaba tónica de la palabra pasado, y así lo podemos hacer con muchas más palabras. Esta es una técnica para poder encontrar el acento. Bueno, tenemos aquí qué palabras no son tónicas. En este caso, las palabras que no son tónicas son los artículos. Ya los conocemos, el, la, los, las. Los posesivos antepuestos al nombre, por ejemplo, mi, tú, su, nuestro y sus femeninos y plurales. Algunas preposiciones para contra son consideradas como no tónicas, palabras no tónicas. Palabras con doble acentuación. Tenemos aquí un listado de palabras con doble acentuación. En este caso quiere decir que la palabra puede contener en su escritura la tilde o simplemente debe de llevar o lleva el acento inmerso. Y está aprobado por la Real Academia, siempre y cuando yo lo pronuncie de manera adecuada. No porque la palabra no lleva tilde, en este caso como la palabra cardíaco y la otra no lleva tilde, no quiere decir que la pronunciación cambie, simplemente que hay algunas reglas donde la Real Academia nos indica que hay doble acentuación en algunas palabras. Quiere decir que puede llevar tilde o no puede llevarla y la escritura va a seguir siendo la misma, la definición sigue siendo la misma y la pronunciación de igual manera. Veamos aquí, cardíaco, cardíaco, zodiaco, periodo y endocrino. Vemos que nos la presentan con tilde y el segundo ejemplo sin tilde, y según la Real Academia hay palabras que
pueden llevar doble acentuación, quiere decir que puede llevar tilde, o el acento inmerso, como ya sabemos diferenciarlo, y entonces la pronuncio igual. Veamos la clasificación de los acentos. Tenemos varios tipos de acentos, o sea, varios tipos de palabras tónicas. Tenemos el acento prosódico, el acento ortográfico y el acento diacrítico. Veamos qué es el acento prosódico. El acento prosódico solamente se pronuncia y no lleva marca visible sobre la sílaba acentuada o sílaba tónica. Todas las palabras cuentan con una sílaba que se pronuncia con más intensidad. Eso nos tiene que quedar claro. Todas las palabras en el idioma español siempre poseen una sílaba tónica, siempre, y las demás serán sílabas átonas, que son las de menor intensidad de voz. Entonces, el acento prosódico solamente se pronuncia, como decíamos que el acento solo se pronuncia y no lleva una marca visible. Entonces veamos el ejemplo: bota, caja, pederasta y la palabra barco. Si se dan cuenta, tenemos ahí resaltadas las sílabas tónicas y las átonas, que son las de menor intensidad de voz, pues se encuentran en letra minúscula para que nosotros podamos ir diferenciándolas. ¿Qué es el acento ortográfico? Este sí se representa por medio de un signo o tilde sobre la línea tónica o la sílaba tónica. De acuerdo a determinadas reglas, se coloca sobre la sílaba de mayor intensidad. Una tilde siempre va a ir colocada en una vocal, nunca la podemos colocar en una consonante, eso nos tiene que quedar claro. Y entonces el acento ortográfico, o más conocido como tilde, es una rayita oblicua, que es la que colocamos por encima de la vocal y es la que le va a dar la mayor intensidad de voz al momento de pronunciarla, la que le llamamos sílaba tónica. Como decíamos, hay varios tipos de acento y este es uno también. Pero este sí va inmerso en la escritura y también al momento de pronunciarlo. No voy a pronunciar pelón, si lleva tilde es pelón, ¿verdad? Político, oído, precaución, helicóptero. No es helicóptero, sino es helicóptero. Entonces yo pronuncio la mayor intensidad de voz donde recae la sílaba tónica y en este caso recae en el acento ortográfico. En español, a diferencia de otras lenguas, el inglés, por ejemplo, existe además del acento fonético, el acento ortográfico. El acento fonético tiene que ver solo con la pronunciación de las palabras, pero el acento ortográfico corresponde a la escritura de las mismas. En este caso, como decíamos, el español se diferencia de otras lenguas porque también existe este acento fonético. También el acento ortográfico, porque lo que hace es que al pronunciar las palabras también va a corresponder a la escritura de las mismas. Veamos qué es el acento diacrítico. Se trata de un tipo de tilde que tiene una función muy especial, como la vemos ahí en el ejemplo. Diferenciar palabra que se escribe con ortografía idéntica, pero que en verdad encierran conceptos diferentes. Para eso nos sirve el acento diacrítico. Nos va a servir para diferenciar, en este caso, o identificar palabras que en su escritura son iguales o idénticas, pero que en verdad encierran conceptos diferentes. Y entonces, cuando nosotros veamos este signo, significa un acento diacrítico, quiere decir que estas dos se escriben igual, pero su significado tiende a ser diferente. Veamos el ejemplo. Dice, sí, eso es mío. Ahí está expresando una afirmación. Y luego dice la siguiente de abajo, sí, no traes lo que dijiste, no habrá trato. Es una conjunción. Si se dan cuenta, cada oración guarda un significado distinto. Las dos están utilizando la misma sílaba, que es la sí. La primera va tildada y la segunda no. Y si se dan cuenta, se encuentra ubicado el signo
o el acento diacrítico para dar a conocer que las dos encierran un concepto diferente. Veamos acá otro ejemplo 2. A mí me gusta trotar en el parque. Estamos hablando de un pronombre personal. Estamos hablando de una persona. Dice, a mí me gusta trotar en el parque. Y como es un pronombre personal, debe de ir tildado. Y la tilde es un acento diacrítico. Y luego dice, este es mi perro. Estamos utilizando un pronombre posesivo porque nos estamos refiriendo a algo que yo poseo. Ahora veamos qué es un diptongo. Las palabras con diptongo son aquellas que contienen secuencias de dos vocales y que forman parte de una misma sílaba. Veamos. Sin embargo, esta secuencia vocálica, para que pueda considerarse efectivamente como diptongo, debe tratarse de la unión de los dos tipos de vocales, las cuales son la vocal abierta. Las vocales abiertas, también llamadas vocales fuertes, son aquellas que al pronunciarse la lengua está más cerca del paladar y son las siguientes: la E, la A y la O. Si usted se da cuenta al momento de pronunciarla, la lengua siempre está más cerca del paladar y se les denomina vocal abierta o vocales fuertes. Luego tenemos la vocal cerrada. Las vocales cerradas, también llamadas vocales débiles, en cambio requieren solo una mínima abertura entre la lengua y el paladar para ser pronunciadas, como la I y la U constituyen las vocales cerradas o denominadas vocales débiles. Veamos el triptongo. El triptongo es una secuencia de 3 vocales que forman parte de una sílaba. Para que pueda considerarse que existe un triptongo, es preciso que la secuencia silábica esté compuesta por 2 vocales cerradas. Ya habíamos dicho que son las vocales débiles, la I y la U. Y en medio de las mismas, una vocal abierta, que son las vocales fuertes, que son las que al pronunciarlas tenemos que pegar la lengua al paladar, que son la vocal A, la E y la O, es decir, deben estar formando de la siguiente manera. Por ejemplo, vocal cerrada más vocal abierta más vocal cerrada. Ese debe ser el orden para formar un triptongo. A los costados deben estar las vocales cerradas y en medio debe existir la vocal abierta. Una vocal cerrada, una vocal abierta más una vocal cerrada forman un triptongo. Veamos un hiato. Un hiato o adiptongo es la separación de 2 vocales consecutivas en sílabas distintas y que por lo tanto no forman diptongo. Por eso se llama adiptongo. Cuando 2 vocales van juntas pertenecen a la misma sílaba. Estamos en presencia de un hiato. Este puede ser por naturaleza 2 vocales abiertas juntas o por acentuación una vocal cerrada acentuada al lado de una abierta y entonces la vocal cerrada siempre lleva la tilde. Veamos los ejemplos: días, baúl, venía, país, heroína, reír, día, y ahí tenemos el ejemplo de varios hiatos. Veamos algunas reglas generales de la acentuación ortográfica. Número 1. Llevan tilde las palabras agudas terminadas en vocal o en consonante N y S. Veamos: menú, salvo, jamás, salón. Leamos otra vez la regla. Llevan tilde las palabras agudas terminadas en vocal o en consonante N y S. ¿Estamos respetando la regla? Sí, termina en vocal, en este caso, o en consonante N y S, y entonces tienen que llevar tilde, según la regla. Tenemos aquí a la par, tenemos la palabra calor, reloj, sutil y sinceridad. Si se dan cuenta, ninguna de estas termina en N y S, ninguna termina en vocal y entonces no llevan tilde. Vemos el otro ejemplo. Número 2.
Llevan tilde las palabras graves o llanas terminadas en consonante que no sea ni la letra N ni la letra S. Árbol, cadáver, estéril. Vimos que estas palabras, en este caso, terminadas en consonantes, no terminan en consonante ni N ni S, entonces van a llevar, en este caso, tilde. Vemos el otro ejemplo, examen, tesis y crisis, pues ahí tesis termina en S, entonces no lleva tilde, crisis termina en S, no lleva tilde, examen termina en N, como dice ahí, si terminan en NS, pues no llevan tilde. Número 3, llevan tilde todas las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas. Régimen, síntesis, aprendételo, entrégueselo. Se dan cuenta que todas son esdrújulas y sobreesdrújulas, entonces en este caso todas van tildadas. Veamos los monosílabos. En este caso solo se tildan para diferenciarlos gramatical y funcionalmente. Veamos cuáles son los monosílabos. Cuando estamos hablando de un monosílabo, estamos hablando de una palabra que está conformada por una sola sílaba. Y la regla dice que solo se tildan para diferenciarlos gramaticalmente y funcionalmente. Sirve únicamente para diferenciar. Entonces, cuando estamos hablando del artículo, decía ahí que los artículos, en este caso, no se tilda si estamos hablando de un artículo determinado, pero si estamos hablando de un pronombre personal, debemos de tildarlo. Tenemos ahí la palabra más. Si hablamos de cantidad, pues deberá de tildarse. Si hablamos de mi persona, estamos hablando de un pronombre personal. Si hablamos de tú, en caso de persona, estamos hablando de un pronombre personal. Igualmente te, nombre común, se, del verbo ser y el verbo saber, de igual manera lleva tilde. Sí, si es afirmativo o pronombre, entonces deberá ir tildado, de lo contrario, no. De, del verbo dar, también debe de ir tildado, y el que si va a jugar el papel en la oración de un adjetivo o adverbio, pues también debe de ir tildado. También si va a ser utilizado en una interrogación o una palabra exclamativa, pues también debe de tildarse. Número 5. En los diptongos la tilde recae sobre la vocal abierta. Veamos. A, E, O. A 6, huésped, canción, recién, muéstralo. Vemos que los diptongos están recayendo sobre la vocal abierta. Número 6. Cuando procedamos a colocar la tilde en los diptongos, se hará sobre la vocal más abierta. Y entonces vemos ahí el claro ejemplo que siempre va a recaer sobre la vocal más abierta, y en este caso estamos hablando de la vocal fuerte, y es la vocal A en la palabra que tenemos como primer ejemplo. En el segundo también recae en la vocal A, y en el tercer ejemplo recae en la vocal E, porque son vocales fuertes. Número 7. Las palabras compuestas separadas por un guión siempre van a conservar las mismas tildes, como si fueran palabras simples. Cuando nosotros vamos a formar palabras compuestas con guión, como ya lo vimos la semana pasada, siempre van a seguir llevando la tilde, no se las podemos quitar, siempre la llevan. Clínico, obstétrico, físico, químico, siempre llevan la tilde, a pesar de que siguen siendo palabras compuestas, llevan un guión. Palabras compuestas con guión, palabras compuestas sin guión, siguen siendo palabras compuestas, pero no pierden su tilde. 8. Las mayúsculas se acentúan siempre según las reglas generales. Debemos de guiarnos por las reglas generales, que es uno de los primeros temas que nosotros vemos en el grado de primero básico, las reglas generales del uso de las mayúsculas, y siempre se van a acentuar según las reglas que nosotros ya conocemos. Vamos a trabajar un ejercicio en nuestro cuaderno.
sobre el diptongo, el hiato, el triptongo, la acentuación, el acento ortográfico y el acento prosódico y el acento diacrítico, como se los estoy presentando en este momento. Y entonces vamos a hacer esto. Escriba el número correspondiente a la definición ofrecida. Entonces usted va a colocar acá el número que corresponde en la definición que le están dando. Por ejemplo, y si es la mayor intensidad con que se pronuncia una sílaba llamada sílaba tónica, pues yo vengo y busco en la diapositiva anterior, veo el número según el concepto y coloco el número de la respuesta que yo crea correcta y así sucesivamente, pues yo voy a ir llenando este cuestionario, como lo ven ustedes ahí. Bueno, chicos, esa sería su tarea para la siguiente clase, resolverme este ejercicio, y también les asignaré una tarea sobre el contenido visto el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase.